Vamos conectando. Dios bendiga a todos los que se van conectando. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Cristian y he sentido en mi corazón de compartir una palabra, de poder entrar en meditación en ella junto a los que se van conectando. Nuestro hermano Maxi y Mayra, Dios los bendiga. Dios bendiga sus vidas en gran manera. Quienes se van conectando, vamos a esperar un ratito más para los que se van acoplando, para poder entrar en meditación, de poder estar compartiendo una breve palabra, lo que he sentido en mi corazón, poder compartirla. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Poder compartir una palabra y esperar que estos acontecimientos que están viviendo, que estamos pasando, se vayan retirando para poder volver nuevamente a las reuniones de la iglesia, de las iglesias. Betty García, Dios te bendiga, Betty. Un abrazo grande para Caracha, para tu esposo, para la familia. Dios bendiga su vida, la familia de todos los Acuña. Dios los bendiga en gran manera. Dios bendiga a todos los que se están conectando. No me muestran quiénes son los que se van conectando. Ale Villar, Dios te bendiga mucho. Mayra, bendiciones. Dios los bendiga en gran manera. El Señor los sorprenda. Y bueno, estaba pensando, meditando la palabra del Señor en estos días y mientras podía notar qué es lo que estaba pasando en el mundo entero en general, todo lo que se está viviendo, todo lo que estamos presenciando. Son momentos difíciles, momentos medios complicados, donde podemos entender que no tenemos la misma soltura, el mismo estilo de vida que teníamos antes. Cosas que no podíamos nosotros saber con exactitud lo que estábamos viviendo, más allá de que el entendimiento según la palabra nos brinda. Sabíamos que iban a venir tiempos y se aproximan tiempos aún más difíciles. La Biblia nos enseña y nos aclara de que nosotros en Él somos más que vencedores, pero los tiempos van siendo cada vez más difíciles, más tenso, digamos, en cuanto a la palabra, el conocimiento de la palabra que nos bendice y nos da a entender cuáles son los acontecimientos venideros. Pero tomado de la mano del Señor somos más que vencedores, nos dice la palabra del Señor. Así que mientras yo entraba en la meditación, me llevaba a meditar una palabra que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 verso 29. Es un solo versículo, es un solo versículo donde podemos entrar en la meditación y nos puede llevar a ampliar lo que estas simples palabras puedan llegar a darse a entender leyéndola a la ligera. La palabra de Dios se encuentra en Eclesiastés capítulo 7 verso 29. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Biblia dice que Salomón, quien escribió esta palabra, Salomón, quien fue utilizado por Dios mediante el Espíritu de Dios, quien narraba estas palabras, quien volcaba estas palabras, quien había predispuesto su corazón a hallar sabiduría y a poder interpretar qué era lo que pasaba, qué era lo que ocurría debajo del sol. Podemos entender que conocimiento, sabiduría como Dios derramó sobre ese hombre, no lo hubo ni lo habrá. Dice la Biblia que no hubo en ese tiempo, en los tiempos de Salomón, un hombre tan sabio, un hombre con tanta sabiduría como lo tenía, como era enriquecida la vida de Salomón mediante la sabiduría que Dios había puesto en él. La Biblia nos relata que Salomón predispuso su corazón a encontrar sabiduría, a encontrar conocimiento de todo lo que estaba pasando, y él mismo expresó esta palabra diciendo: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, dice la Biblia. Ellos buscaron muchas perversiones. Y mientras yo meditaba, me profundizaba en esta palabra, me llevaba a entender de que son tiempos donde podemos notar fácilmente, como la Biblia nos narra, que el amor de muchos se enfriará por causa de haberse multiplicado la maldad. Podemos notar que la maldad se está yendo al extremo, a tal punto que sorprende
aún a los que podemos nosotros interpretar que venimos de una situación adversa, de una situación muy compleja, de una situación muy mala, de una situación donde supongo nadie quiere, ni siquiera quiere pensar en poder llegar a pasar por esa situación. Pero ese tipo de gente aún nos sorprende todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y la Biblia nos narra y nos dice claramente, que Dios hizo al hombre recto. Y eso me llevó a entender de que ¿quién puede notar de que un hombre saliendo del vientre de su madre puede llegar a tener en su mente la mentalidad o el deseo de poder llegar a encaminarse en un camino torcido, en un camino erróneo, en un camino donde solamente hay perversiones, como el Salomón lo dice? Yo calculo que nadie que sale del vientre de su madre sale con esa mentalidad, con el deseo de salir erradamente por la vida tratando de ir en pos de ídolos, en pos del vicio, en pos de una vida corrompida, de ir atrás de la prostitución, atrás del lesbianismo, de la homosexualidad, de que no un niño nace con la mentalidad de ser homicida, de que un niño no sale de su vientre con esos pensamientos, sino que Dios dice en la Biblia que hizo al hombre recto. El punto es que con qué se encontró, con qué se cruzó en el camino, en el transcurso de los días de su vida para poder cambiar su mentalidad, para poder cambiar su mente, para poder ser influenciado, empujado, a ser inducido a cometer esos errores que la palabra de Dios nos habla, que buscaron las perversiones. ¿Qué fue lo que los llevó a transitar por esos caminos de perversiones como la Biblia nos narra, que Salomón pudo prestar atención y pudo notar? Ahora bien, hay algo que podemos notar los que tenemos algo de conocimiento de la palabra de Dios mediante la misericordia del Señor, de poder entender de que hay alguien quien rige en el mundo. Hay alguien quien está moviéndose en el mundo y está gobernando el mundo. Está teniendo el sistema en sus manos, está teniendo el dominio absoluto de todo el mundo, de todo lo que hay en el mundo. Y eso lo podemos tener bien en claro, de que hay una fuerza negativa y una fuerza opositora de lo bueno que está teniendo el control absoluto. Y eso hace que pueda inducir a una persona a poder cometer errores, a poder cometer falencias, con el tan solo hecho de poder abrir una puerta, y esa puerta es la del corazón. Entonces, ¿cómo un hombre puede ser inducido por causa de tan solo un error? Con tan solo un error, con tan solo una falencia, ese hombre o esa mujer puede ser expuesto a esa fuerza que está sosteniendo el sistema del mundo, que está teniendo el control del sistema del mundo. Vamos a ser bien claros, somos hombres de fe. Estamos en el camino de Dios, en el Evangelio. Y esto no es lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la Biblia. Nosotros tenemos lucha contra el diablo y contra los demonios, y esa fuerza es la fuerza opositora. Esa es la fuerza dominadora que en este tiempo está queriendo dominar al mundo entero. Y aún se mete y se levanta contra los hombres de Dios, contra las mujeres de Dios, para impedir que esos hombres y esas mujeres puedan exponer la verdad del Evangelio. Entonces, punto número 1, cuando alguien rechaza a Dios, está dándole la espalda a la luz, está dándole la espalda al creador del mundo. Entonces, cuando la palabra de Dios, dice la Biblia que cuando la palabra de Dios comenzó a crear el mundo estaba en tinieblas, el mundo estaba desordenado. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vino claridad mediante Dios y mediante su palabra. Ahora entonces tenemos que nosotros interpretar que la Biblia nos dice que Él es la luz de los hombres. Él es la luz del mundo y vino a nosotros. Y los hombres, dice la palabra de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz, para no ser reprendido por la luz, para no ser reprendido por ellas. Dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos hombres y mujeres hoy en día que están siendo inducidos, que están siendo encaminados, que están siendo direccionados por caminos erróneos, por caminos totalmente adversos, como la Biblia nos dice en este pasaje, en el capítulo 7, verso 29 del libro de Eclesiastés, cuando dice: solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es porque el hombre y la mujer va en pos de perversiones, va en pos de lo que ellos no entienden.
¿Y cómo es eso que están practicando lo que no entienden? Si lo entienden, lo que no entienden es de qué manera pudieron llegar a transitar esos caminos. No pueden entender de qué manera pudieron llegar a pisar esos terrenos. Y no entienden tampoco la manera, muchos, de poder salir de esa situación, porque se encuentran con que una fuerza interior los empuja, los induce a seguir cometiendo lo que vienen cometiendo. Entonces, la palabra de Dios nos habla claramente de que Dios vino a libertar al cautivo. El Señor vino a libertar al cautivo. Jesucristo vino a dar un pago en la cruz del Calvario, pago que no lo vino a hacer por medio de dinero, no vino a hacerlo por medio de algo material, sino a través de su vida se expuso para poder darnos, mediante el derramamiento de su sangre, la vida eterna, el acceso a la vida eterna, y en este tiempo poder disfrutar de la libertad que el Espíritu de Él nos brinda para poder ser verdaderamente libre, dice la palabra de Dios. Y si el Hijo de Dios y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. Entonces, eso me llevaba a entender, eso me llevaba a meditar. Cuando una persona está cometiendo errores, cuando está cometiendo faltas, podemos notar de que a veces podemos notar de que una persona es inducido por esa fuerza, es inducido por los demonios, es inducido por las fuerzas negativas de las tinieblas. Y van de mal en peor y van cometiendo errores, van cometiendo faltas, y muchas veces tratan de convencerse para tratar de ellos por lo menos aliviar su dolor, para tratar de salir de ese enfoque en el cual se están dando cuenta a sí mismos que no son correctos los actos, las actitudes, los pensamientos que están teniendo, pero no encuentran la manera de poder salir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras yo meditaba esta palabra, podía entender de que cuando un hombre tiene un terreno, cuando una persona adquiere un lugar, adquiere una casa, adquiere un lote, pero no lo compra con dinero y tampoco por medio del dinero puede recibir los papeles de ese terreno, sino que lo usurpa. Se mete al terreno, se mete a ese lugar, se mete a la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa persona se mete a la casa? Automáticamente el dueño se entera y busca la manera de poder llegar a esa persona con sus papeles a decirle: discúlpeme, pero este terreno tiene dueño, este terreno tiene papeles y los papeles están en mi poder, y el poder que tiene este papel está en mis manos y tiene mi nombre. Entonces, podemos notar que cuando una persona está teniendo dueño, y el dueño es aquel que dio un pago en la cruz del Calvario, pero esa persona lo desconoce, está dándole lugar, está dándole el acceso a esa fuerza negativa, opositora, para que pueda entrar a ese terreno, a esa vida, a esa persona, sea hombre, sea mujer, a esa persona entra y toma el dominio, toma el control. Una persona cuando usurpa un terreno empieza a marcarlo, empieza a cercarlo, empieza a hacer planes. ¿Qué es lo que voy a hacer de este lugar? ¿Qué voy a hacer en aquella parte? Voy a levantar la casa en este lugar y en este otro pedacito voy a tratar de poner una pileta. No sé, se imagina de qué manera va a edificar su casa. Hace lo que la persona quiere y le place en ese terreno que usurpó, pero no le corresponde. Entonces, cuando viene el dueño, no viene solo. Resulta que viene con la fuerza policial, viene con la fuerza terrenal, viene con las autoridades terrenales para decirle: yo te quiero sacar por las buenas, te muestro mis papeles y te muestro que este terreno tiene dueño y el dueño soy yo. Ahora, si no quieres entender, las fuerzas policiales te van a sacarte de este lugar, de este terreno que tiene dueño. Así es Dios, en el nombre del Señor, en este tiempo. Cuando trata de hablarle a las personas a través de los hombres y de las mujeres de Dios, cuando trata de venir el evangelio a tu corazón, de hacerte recapacitar de que tu casa, tu terreno, tu corazón está vacío por causa de no haberle recibido al dador de la vida, por no haber recibido a la luz del mundo, aquel que vino entre nosotros y caminó entre nosotros, como dice la Biblia. Entonces viene esa fuerza negativa, usurpa el terreno, toma posesión de tu mente, de tu corazón, y te encamina a hacer lo que no es correcto. Pero ahí en ese momento, en el nombre del Señor, viene la palabra, como creo en esta hora, viene este video que te dice en el nombre del Señor que tu vida, tu corazón, tu mente tiene dueño, tu cuerpo tiene dueño, tu familia tiene dueño, y el dueño no lo pagó a precio de dinero, lo pagó a precio de sangre, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces ahí cuando la persona le dice: no voy a desalojar este terreno, no voy a desalojar este terreno por más que me muestre los papeles, por más que me diga,
que el terreno tiene dueño. No voy a desalojar el terreno. El dueño se hace a un lado y empiezan a moverse las fuerzas terrenales, las fuerzas policiales para tratar de sacar todo lo que ha intentado edificar, plantar, levantar en ese terreno que no le pertenecía. Entonces ahí viene cuando viene la fuerza y empiezan a arrasar con todo ese terreno. En el nombre del Señor. Y así me imagino yo en la vida de una persona cuando es inducida para cometer errores, es inducida para hundirse en el pecado, para meterse en lo más profundo de lo vil, cuando se siente absolutamente nada y trata de salir pero no puede. El apóstol Pablo dijo: quiero hacer el bien que no puedo, más hago el mal que no quiero, y eso hago, dice la palabra de Dios, que terminó diciendo Pablo. Intento hacer lo bueno pero no puedo, porque hay algo dentro de mí que me impide el poder hacer lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Hay algo que había usurpado mi cuerpo, hay algo en mi cuerpo que me está empujando a hacer lo que entiendo que no es correcto, pero es una fuerza superior a mis propias fuerzas. Necesito una fuerza superior a las mías. ¿Dónde acudiré? ¿Dónde puedo encontrar esa fuerza que me puede salir de este sentir, que me pueda sacar de esta situación tan adversa y tan complicada? Y donde levanto mi mirada solo veo destrucción, solo veo angustia, solo veo soledades, solo veo oprobio, solo veo tristeza, solo veo odio en el nombre del Señor. ¿Cómo, de dónde puedo conseguir esas fuerzas? ¿Y cómo puedo conseguir esas fuerzas para poder salir y sacar este sentir, para poder hacer lo correcto, lo que entiendo que está bien, y dejar de hacer el mal que no quiero, pero que en definitiva termino haciendo, dice la Biblia, que así decía Pablo? Entonces la Biblia nos habla de que Dios hizo al hombre perfecto. Desde un comienzo lo hizo todo maravilloso. Y dijo Dios: fue bueno y es bueno en gran manera, dice la palabra de Dios, que al principio creó todas las cosas y lo hizo hermoso. Pero cuando empezó a pasar los días, a comenzar a transitar el hombre sobre la tierra, se empezó a corromper el corazón por causas de esas fuerzas que no se ve pero que está. Ahora yo me pregunto si esta famosa pandemia que se está viviendo en el mundo entero, que ha causado tantos dolores en el corazón de muchas familias, esta pandemia no la podemos ver, pero sin embargo podemos entender de que existe y está causando daño. ¿Por qué no entender de que hay una fuerza que está teniendo también poder sobre la pandemia? Que hay poder sobre los hombres también, que se le ha brindado mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no poder creer algo que nos dice la palabra de Dios, que lo que hoy estamos viviendo ya fue anunciado 2000 años, 2020 años atrás, antes de nosotros experimentar lo que estamos experimentando? ¿Por qué creer nosotros lo que podemos llegar a estar viendo solamente y después de ahí ponerle un límite? Si la Biblia me dice que el mundo es de esa manera, que el mundo te dice muéstrame y te creo, mientras Dios dice créeme y vas a ver. Entonces la palabra de Dios dice que al principio Dios lo creó a todos perfecto, los hizo recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El corazón del hombre se fue tras el conocer, se fue tras el voy a ver, se fue tras el vamos a probar, vamos a intentar, se fue tras de muchas cosas que hizo que el corazón de los hombres se corrompan. Y hoy podemos ver cuántas personas que no han nacido con esa mentalidad de ir tras la idolatría, tras de las cosas vanas que la Biblia nos habla que son abominaciones ante los ojos de Jehová, que es la hechicería, la gorería, la mentira, el engaño y tantas cosas que la Biblia nos habla. Pero sin embargo, ¿cómo poder salir de ese ambiente? ¿Cómo poder despegar de esos terrenos? ¿O cómo poder hacer que de esos terrenos sea desalojado todas esas palabras que estamos pronunciando en el nombre del Señor? Es mediante algo muy simple, como la Biblia nos habla y nos dice: si creyeres de tu corazón y confesares con tu boca que Él se levantó, que Dios le levantó de entre los muertos, que Jesucristo puede entrar en tu corazón, que Jesucristo puede tomar el control de tu vida, que Jesucristo puede tomar el control de tu familia, las cosas van a empezar a cambiar, las cosas van a dejar de ser diferentes, las cosas se van a tornar distintos. Tu corazón va a comenzar a presenciar lo que jamás nunca has presenciado. Ni siquiera te has imaginado el presenciar lo que Dios puede hacer que tú puedas comenzar a vivir en el nombre del Señor. Entonces, la Biblia nos habla claramente que aquí solamente esto he hallado, dice
Salomón, predicador de predicadores, el predicador, dice la palabra de Dios, fue aquella misma persona que dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero sin embargo se enfocó en este solo resumen, en el verso 29, cuando dijo: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, porque el corazón de los hombres es muy propenso a errar, a equivocarse, a ir en pos de caminos torcidos. La Biblia nos habla que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos donde tenemos que nosotros mirar qué es lo que está aconteciendo y mayormente cuidarnos de nosotros mismos, como Pablo le decía a Timoteo: guardaos de vosotros mismos, cuídate de ti mismo y de la doctrina, dice la palabra de Dios que le hablaba Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti, porque tu corazón se puede desviar, tú puedes mirar para otro lado, tú puedes corromper tu corazón. No es que Dios te va a empujar a corromperte, sino que tú mismo puedes ser inducido a corromper tu corazón. Dios quiere extender su mano para poder sacarte de ese lugar, pero tú tienes que tener en cuenta algo: que el corazón de los hombres es propenso a desviarse, es propenso a ir en pos de caminos erróneos. Entonces tenemos que notar esto, tenemos que estar atentos en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que la Biblia nos dice: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, dice la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces vienen en los postreros tiempos que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿qué pasó al principio? Si Dios hizo al hombre recto, los hizo recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aún el que esté en el camino de Dios, cuídese el que crea estar firme, cuídese, dice la palabra de Dios. El que crea estar firme, cuide de que no caiga, dice la Biblia. Entonces tengamos que notar esto en la palabra del Señor. Tengamos que notemos esto en el nombre del Señor. Somos propensos a errar, somos propensos a equivocarnos, pero en el nombre del Señor tenemos que estar alerta para no hacerlo. Tiembla, pero no peques, dice Pablo. Tiembla, pero no peques. Entonces tenemos que nosotros poder alcanzar nuestro corazón la sensibilidad de poder seguir la guía que la palabra de Dios nos da, la guía que la palabra de Dios nos instruya, la guía que la palabra de Dios nos brinda para nosotros poder encaminarnos a lo correcto en el nombre del Señor. Pero en el camino que vamos a cruzarnos, en el camino vamos a cruzarnos muchos sinsabores, en el camino vamos a cruzarnos muchos momentos de angustia, de soledad, de tristeza, porque no estamos alejados, no estamos escondidos de esas situaciones, no estamos aislados de esos sentires. No es que no vamos a transitar por esos lugares, vamos a transitar por esos momentos sin sabores, como la Biblia nos habla. Si te predicaron de un evangelio color de rosa, discúlpeme, mi hermano, mi hermana, o usted, varón, hombre, que está escuchando, mirando este video, si te ha predicado un evangelio color de rosa, discúlpeme, pero aquí la palabra de Dios me dice que el Señor mismo me dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ten confianza en mí, porque yo lo he vencido. Si tú te animas a tener confianza en mí, yo te tomaré de las manos, te acompañaré y te mostraré mi gloria, te mostraré la victoria en el nombre del Señor. Te mostraré que las adversidades que se te han levantado y han intentado oponerse o hacerte flaquear o hacerte caer o desfallecer tu fe, yo te voy a mostrar que si tú me tomas de la mano, yo voy a caminar y te voy a hacer caminar por encima de esas situaciones en el nombre del Señor. Entonces tenemos que notar que en el mundo tendréis aflicción, pero de la mano de Él, la palabra de Dios dice que en Él somos más que vencedores en el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que al principio hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Y por qué buscaron muchas perversiones? Por las fuerzas que se están moviendo, que hoy son más que notorias, de poder ver cómo sale tantas cosas a la luz, poder ver cómo el sistema de este mundo tiene una gran parte de lo que significa las redes sociales, de que podemos nosotros notar qué es lo que se está moviendo a través de las redes sociales, qué es lo que se ve, qué es lo que se está dejando ver, cuántas perversiones se ve a través de las redes sociales.
¿Qué es lo que se está viendo en las calles cuando hoy podemos llegar a salir los que salimos a trabajar, los que salimos y podemos traer el pan a nuestra casa mediante la gracia y la misericordia de nuestro Dios? Podemos notar con qué nos enfrentamos en las calles. Podemos notar cuáles son los pensamientos de las personas cuando nosotros exponemos lo que sabemos en el nombre del Señor, porque nosotros no hablamos lo que no sabemos, sino que testificamos lo que sabemos, lo que hemos visto, eso hablamos, dijo Pedro en el nombre del Señor. Entonces ahí nosotros conocemos qué son los pensamientos del corazón de los hombres en este tiempo, que están buscando muchas perversiones. Ellos no pueden salir, la gran mayoría, porque no encuentran el cómo salir. Pero en el nombre del Señor me doy cuenta que aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchos están flaqueando, muchos se están quedando, muchos están sintiendo la angustia, y a tal punto que sale las ganas de comer de ellos, como en el tiempo de Ana, dice la palabra de Dios, que Ana, dice en el nombre del Señor, no podía tener hijos, no podía tener una criatura en aquel tiempo, y que tenía una compañera allí, que en ese tiempo era lícito, y era Penina, que en el tiempo de subir al sacrificio, dice la palabra de Dios, que la reducía a tal angustia, que le hablaba tan mal, le hablaba tan ásperamente, le hablaba tan duro, tan doloroso a su corazón, haciéndole recordar la falta de hijo que ella podía tener, que le hablaba y le hablaba tocante a lo que ella no podía dar a luz. Y podemos darnos cuenta en el nombre del Señor que su corazón, dice la palabra de Dios, que ella, dice, sentía mucha angustia y se le iba las ganas de comer, no comía, dice la palabra de Dios. Y hoy en el camino de Dios nos podemos dar cuenta, podemos notar de que en ese proceso, en el nombre del Señor, nos encontramos desilusionados, y muchos están desilusionados en este tiempo. La desilusión, como pasó en Ana, la desilusión que abarcó el corazón de Ana, de poder entender si esta mujer está bajo de mi techo, si esta mujer que está viviendo junto a mí, si esta mujer que está compartiendo todo en mi casa, porque esta mujer no entiende mi dolor, porque esta mujer no se levanta para extenderme su mano y poder soltarme una palabra que pueda aliviar el dolor que siente mi corazón, porque Penina se levanta de esta manera, y dice la palabra de Dios que fue reducida a tal punto de angustia, tanta angustia que se le fue las ganas de comer. La desilusión que sentía Ana, la desilusión que muchos están sintiendo de saber que va a venir alguien a tenderle la mano, de que va a estar aquel hombre o aquella mujer para poder extenderle la mano, y hoy se encuentran desilusionados porque miran para todos lados y no están. Ahora yo te quiero decir algo: el único fiel y verdadero es el Santo de Dios, es el Cordero de Dios, el inmortal, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es el Dios vivo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el fiel y verdadero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No esperes de hombre alguno en el nombre de Jesús. Porque si bien es nuestra tarea el poder extender la mano, el poder estar con el necesitado, pero hay muchos que la desilusión vino sobre ellos, porque están esperando del hombre, están esperando de la mujer. Y Dios está esperando que alguien pueda llegar a creerle a Él, no teniendo en cuenta, no considerando el proceso que uno está pasando en este tiempo, porque ese proceso va a hacer que tu corazón se alinee a la voluntad perfecta y divina de Dios. Tu corazón se va a alinear a la voluntad de Dios a través de un proceso, a través de una situación que quizás la tenga como una situación adversa. Pero allí Ana estaba desilusionada. No puedo contarle a mi esposo, no puedo decirle en el nombre de Jesús todo lo que Penina me está diciendo, todo lo que me está hablando al oído, todo lo que me está haciendo recordar. Yo no puedo decirle a mi esposo todo lo que Penina me está diciendo. Necesito guardármelo, pero tengo que encontrar un desahogo. Voy a la casa de Jehová, y así fue a hablar con el Dios vivo. Y así entró en el templo, dice la palabra de Dios, que se introdujo a aquel templo y comenzó a abrir su boca, dice la Biblia, que comenzó a balbucear, pero dice que ella hablaba de su corazón.
y allí había un hombre que, fíjese la palabra de Dios cómo lo explaya. Dice la palabra de Dios que estaba el sacerdote Elí mirándola de lejos y dijo: ¿cómo está que estás ebria? Ve y digiere tu vino, porque seguro que estás ebria. ¿Cómo puede ser que el hombre en aquel lugar pueda soltarle esa palabra sin poder llegar a esa mujer y poder hablarle al corazón y decirle: es necesario poder creer al Dios de este lugar, al Dios vivo, que es el Dios de milagro, que es el Dios que todo lo puede, en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Pero Ana se aferró a las palabras que ella estaba soltando en ese tiempo, en esa oración, en esa simple oración, y le dijo: no tengas a tu sierva por una mujer impía. No importa lo que hoy están pensando de ti, no importa lo que hoy el mundo te está diciendo que puedes llegar a ser, tú crees en lo que Dios dijo que vas a hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aunque estés esperando lo que aún no tienes, considera lo que Ana consideró, que una simple palabra soltada al templo, en el templo, al Dios del templo, ella creyó en su corazón que el Dios del templo había recibido aquel clamor, aquella oración, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice que ella se fue, se pegó la vuelta y dijo que Ana no estaba más triste, en el nombre del Señor. Hoy quiero soltarte una palabra en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Y aunque al principio dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, el Dios que hizo los hombres rectos es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que se torció, él mismo lo puede enderezar. Lo que los ojos de los hombres no ven, Dios lo puede manifestar para que ellos lo vean, y el corazón de los hombres se deleite nuevamente y empiecen a considerar que el Dios vivo todavía tiene poder, el Dios de Moisés, el Dios de Samuel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces la Biblia dice que en el principio estaban todos correctos. Dios lo había hecho a todo correcto. Todo correcto fue al principio, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones buscaron, se corrompieron. Muchos se corrompieron. Ahora podamos meditar un poquito en esto. ¿Cómo se pueden corromper? Como lo dije al principio, una criatura no puede salir del vientre de su madre con la mentalidad de ser un homicida. Un niño no puede salir del vientre de su madre con la mentalidad de ser aquellas personas que practican la hechicería, el agorerío y todas esas cosas. Una persona no nace con esa mentalidad, sino que es inducido a poder cometerla en el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. La luz que trae claridad a tu vida, que haga claridad en tu mente para poder hallar el conocimiento verdadero. La luz del Evangelio tiene que resplandecer en el corazón de muchos en este tiempo, pero consideremos que ellos no nacieron como hoy son. Ellos nacieron perfectos, ellos nacieron rectos, dice la Biblia que los creó Dios recto. Pero ellos buscaron perversiones, se corrompieron en el camino. Entonces hoy, hombre y mujer, en el nombre del Señor, medita en esta palabra, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros tenemos un terreno que es de nuestra propia propiedad, que lo tenemos nosotros en nuestras manos, con los papeles, y sabemos y estamos confiados de que ese terreno es nuestro, pero en un momento, en un descuido, ese terreno es tomado, ese terreno es usurpado, en ese terreno se meten, se infiltran y empiezan a hacer lo que a ellos les placen en ese terreno. Consideremos que hay alguien que no vino a pagar un precio con dinero, como lo dije al principio, ni tampoco tiene un papel con tinta, ni tampoco con un sello con tinta. Hay alguien que vino a pagar en la cruz del Calvario, vino a pagar a precio de sangre y fue sellado con el Espíritu de Dios. Porque Él dijo: yo iré, pero los dejaré un consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo poder creer al que no vemos? Pero Dios en su palabra nos dice que nosotros somos bienaventurados si creemos sin ver, y veremos la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Verás en estos tiempos en el nombre del Señor, si te animas a poder creer lo que aún no ves, que Dios dijo que vas a hacer, que vas a alcanzar, que vas a tener en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Aunque sean los tiempos difíciles, aunque las peninas se levanten para tratar de abatirte, a tratar de traerte desilusión, a tratar de hacerte bajar los brazos, tú desiste en el nombre del Señor en poder alcanzar. Tú esfuérzate por poder alcanzar las promesas de Dios. Esfuérzate por poder alcanzar lo que tu corazón cree en las palabras del Dios vivo en el nombre de Jesús, porque no hay mejor profecía que la palabra de Dios. La palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, en el principio, solamente esto he hallado, dice la palabra Salomón. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Consideremos eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero estos son los tiempos donde tenemos que estar firmes, donde tenemos que estar creyendo la palabra del Señor, donde tenemos que considerar que los hombres impíos se van a levantar para tratar de trastornar lo que Dios puso en ti, pero ellos inconscientemente se levantan porque no saben que esos terrenos fueron usurpados, pero ellos tampoco saben que el Dios que está contigo va a hacer que esos cuerpos, esos terrenos sean desalojados para que ellos alcancen la bendita gracia que has alcanzado tú en el nombre del Señor, porque la palabra de Dios dice que Él tiene ovejas que no están en el redil todavía, y esos son los que Dios va a traer, porque van a escuchar la voz del verdadero pastor, del pastor de los pastores, a través de tu vida en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque en este tiempo la generación podemos notar que se ha corrompido a un nivel muy fuerte. Podemos notar cómo se ha corrompido a un nivel muy fuerte. Jóvenes, aún los adultos, creyendo estar en sus correctos caminos, influenciando a otros según ellos, un camino correcto, un camino donde ellos van a hacer lo que tengan que hacer de aquí en adelante, y yo le estoy marcando los pasos, inconscientemente lo hacen, le están marcando un paso donde van a caminos erróneos, queriendo ponerle sus reglas cuando la Biblia nos habla en el nombre de Jesús que los caminos de los hombres son caminos hacia la muerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte, dice la Biblia. Entonces notemos cuál es el camino de aquellos que creen estar en lo correcto, que se levantan queriendo confrontarte, queriendo decirte que ellos tienen la razón. En el nombre de Jesús, cuando ni ellos mismos se dan cuenta que ese es el problema. La razón, porque por causa de la razón los hogares están corrompidos, porque por causa de la razón los corazones de los padres hacia los hijos se han opuestos, porque por esa causa, por causa de la razón, muchos matrimonios se han disuelto, se han separado y han caído el perjuicio sobre los niños, sobre los hijos. Ellos son los que están cargando el dolor de los padres, de los errores de sus padres. Entonces por esa causa es el mismo problema, por causa de la razón. Entonces aquí no tenemos nosotros que caminar según la razón, sino según el perdón en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él agachó su cabeza y fue como oveja al matadero, dice la Biblia, varón de dolores y experimentado en quebranto, dice la palabra de Dios, como que escondimos de Él el rostro y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y la paga de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Entonces notemos eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Él no se levantó de la cruz del Calvario para extender la mano y decirle: oh pecadores, ustedes están intentando matarme. Él calladito fue a ese lugar porque sabía que era necesario, porque nosotros cargábamos la falta de conocimiento, nosotros cargábamos algo que nos cegaba, que no nos dejaba ver la realidad, que no nos dejaba ver qué era lo que estaba tomando en sus manos el control del sistema en ese tiempo, y lo que en este tiempo se está dejando ver muy claramente en el nombre del Señor. Pero Él dijo: yo voy a ir a la cruz del Calvario porque voy a dar un pago para remisión de los pecados. La palabra remisión en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la palabra remisión
remisión significa volver a comprar algo que fue vendido. Necesitó ir a la cruz del Calvario para derramar su sangre por muchos, para remisión en el nombre de Jesús, para remisión de muchos, para poder sacar el pecado de muchos, porque la Biblia dice que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mediante el lavamiento de su sangre, mediante el lavamiento de su sangre, en el nombre de Jesús. Y hoy podemos notar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que se está perdiendo esa esencia. Se está perdiendo esa esencia en el nombre de Jesús. Y yo creo que todo este acontecimiento en estos últimos días, en estos últimos meses, va a reavivar nuevamente eso en el nombre de Jesús. Predicación de santidad. Predicación de poder alcanzar las vestiduras que el Señor nos habla en el nombre de Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán derecho al árbol de la vida, dice la Biblia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no vengo en el nombre del Señor con esa doctrina de decir no, vístete con un vestido de Christian Dior. No, Christian Dior sí, gloria a Dios, sí podemos alcanzarlo, pero aquí la Biblia me está hablando de que debemos limpiarnos, debemos ir a la sangre del Cordero para ser limpios a través de su sangre y poder alcanzar las vestiduras de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre, dice la Biblia. Es tiempo de comenzar a confrontar todos los pecados que se quiere levantar en este tiempo. Es necesario levantarse hoy en día para confrontar a lo que están practicando la idolatría, el vicio y todos esos caminos erróneos que causó que el corazón de los hombres se corrompan, porque recordemos que Dios los hizo al principio rectos, pero su corazón buscaron muchas perversiones. Hay que levantarse, alinear el corazón de esta generación. Dios no te ha llamado para que tú puedas solamente ser oidor de la palabra, sino también hacedor de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios vio en el nombre de Jesús un potencial que ni siquiera tú mismo puedes considerar. Dios vio el milagro cumplido en ti como lo vio Ana, pero a Ana le costó ver el milagro concretado en su vientre por causa de Penina, por causa de la desilusión que arropó y gobernó su corazón durante mucho tiempo. La tristeza le quitó el hambre, la tristeza no la dejaba vivir, la tristeza no la dejaba disfrutar, la tristeza la agobiaba, la arrinconaba, la llevaba a la soledad, pero por causa de la tristeza desperdició días en no poder visualizar el milagro cumplido de parte de Dios, cosa que lo comenzó a ver cuando Dios le hizo entender de que Él estaba en el asunto, en el nombre de Jesús. Cuando su vientre comenzó a hincharse, cuando ella comenzó a entender que su vientre comenzó a inflarse, y era por causa de la intervención divina del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé cuál es el nivel de opresión que hoy estás teniendo, cuál es el nivel en el nombre del Señor, cuál es el nivel de hoy en día de desilusión que hoy estás viviendo, cuál es el nivel que te ha arropado y te ha llevado un camino de desilusión y te tiene así acorralado o acorralada. Es tiempo de entender de que tú has considerado hoy en qué posición está, pero Dios está queriendo que tú entiendas y que consideres que el Dios de los milagros está dispuesto a extender su mano para intervenir en tu situación, para levantarse y acudir a tu encuentro, para abrir tus ojos y poder mostrarte qué es lo que Él puede hacer a tu favor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Es que porque Ana estuvo mucho tiempo así agobiada, entristecida, estuvo así dolida, y era tiempo donde ella tenía que ir a presentar ofrendas. Durante una vez al año, en los tiempos de la antigüedad, se les llevaba fruto en sus manos, todo fruto que Jehová tu Dios te hubiere dado. Lleva las primicias y ve alegremente, dice la palabra de Dios, que debes de estar verdaderamente alegre. Y era un mandato de Jehová en la antigüedad, cosa que Ana no lo estaba cumpliendo. Ana llevaba sus primicias que su esposo le estaba dando en sus manos, y una parte escogida porque amaba mucho a Ana, dice la palabra de Dios. Pero Ana llevaba sus primicias en sus manos. Llegaba al santuario, llegaba a ese lugar donde se le adoraba, se le invocaba el nombre de Jehová en aquel tiempo. Llevaba sus primicias, pero ella en su corazón estaba triste.
Ella en su corazón estaba llorando. Ella en su corazón se sentía desilusionada. No tenía un apoyo. No tenía a alguien que pueda entender su dolor. Ni aun su esposo no podía entender su dolor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos hoy están transitando por ese mismo sentir? En el nombre de Jesús. De poder notar que no hay quien te pueda entender el sentir que tú estás teniendo en tu corazón. El nivel de soledad que estás experimentando en este tiempo. No hay quien te pueda entender. Pero sí, déjame decirte en el nombre del Señor que hay alguien que ha considerado tu dolor. Hay alguien que ha considerado la soledad que estás viviendo. Hay alguien que ha considerado las palabras que han salido de la boca de Penina. Aquellas palabras que han hablado tu conciencia, que te han acorralado durante días y durante noches allí en tu lecho. Pero ese mismo Dios que estuvo escuchando a Ana también te está escuchando a ti en el nombre de Jesús. Este es el tiempo en el nombre del Señor donde tú tienes que considerar que el Dios de Ana se ha levantado para acudir en pos de sus hijos, en pos de aquellos que están viendo no la adversidad, sino el poder de Dios sobre la adversidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, donde tú no le das cabida a la desilusión, sino que aprovechas la desilusión para poder acercarte y aferrarte aún más al Dios de Ana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Porque al principio eran todos rectos y después se corrompió el corazón de todos. La palabra penina significa coral, es el nombre de una serpiente. Y fue aquella serpiente que entró al principio para corromper el corazón del hombre. Y fue en el Edén. Una serpiente se metió al huerto del Edén, dice la palabra de Dios. Que la Biblia no nos habla que le mintió. Muchos han hablado que la serpiente le mintió a Eva para que pueda pecar. Y no mintió, sino que la indujo por medio de su astucia. Porque era verdad que comiendo ese fruto iban a comenzar a conocer el bien y el mal. Sí, en el nombre de Jesús. Por esa causa es que se le quitaron los velos y pudieron ver su realidad. Pudieron ver su estatus físico, pudieron ver que estaban desnudos. Entonces esa serpiente se metió a ese lugar para poder corromper al principio el corazón de los hombres. Si al principio Dios los hizo recto, al principio los hombres, tanto Eva como Ana, tanto Eva como Adán tenían intimidad íntima con el Creador. Veían cara a cara a Dios en medio del huerto del Edén. Y en este tiempo tienes tú que considerar que esa situación van a tratar de sacarte de la comunión del Dios vivo. Van a tratar de sacarte de esa santidad. Van a tratar de que tú pongas tu mirada sobre las vestimentas terrenales, la física, la exterior y no la interior. Tienes que considerar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tienes que considerar, bienaventurados los que lavan sus ropas, dice el Cordero Santo del Señor en Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque ellos tendrán, dice la palabra de Dios, acceso al árbol de la vida en la gran ciudad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios, el que está morando en nosotros, el que nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No permitas que Penina te corrompa el corazón. No permitas que tu corazón se corrompa y vaya en pos de caminos erróneos, de caminos torcidos, de caminos cerrados. Considera en el nombre de Jesucristo de Nazaret que Dios el Señor dio un pago en la cruz del Calvario, y ese pago se hizo dueño, volvió a comprar lo que había sido vendido por el pecado. Había sido vendido en aquel huerto mediante las palabras que influenciaron el corazón de Eva para que desobedezcan a Dios y sean inducidos al pecado. Fueron vendidos al pecado, pero Dios en la cruz del Calvario los volvió a comprar. Dice la Biblia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En Él tenemos redención. La redención, volver a comprar en el nombre de Jesús. Él nos compró a precio de sangre. Y anuló el acta del decreto que nos era contrario y lo quitó del medio nuestro, clavándola en la cruz. Dice Colosenses, clavándola en la cruz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, dice la palabra de Dios, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero Él no quedó así en la cruz.
Él no quedó así en la cruz. Fíjense en la palabra de Dios, que lo bajaron de la cruz, lo introdujeron dentro de un sepulcro y que ese sepulcro hasta hoy en día permanece vacío. Él resucitó al tercer día de entre los muertos con poder y gloria. Él resucitó, ni la muerte lo pudo sostener, porque Él es el Hijo de Dios, es el que vino a comprar a precio de sangre a todo aquel que en Él crea en el nombre del Señor. Son tiempos donde tenemos que estar aferrándonos aún más a la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes con la convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Él está con nosotros y de que las adversidades solamente nos van a empujar a ver el cumplimiento de lo que Dios determinó para beneficiarnos a nosotros en este tiempo, en medio de esta situación adversa, en el nombre de Jesús. Aunque al principio haya hecho el hombre recto, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se corrompieron. Ellos se corrompieron porque ellos buscaron muchas perversiones, dice la palabra de Dios. Buscaron muchas perversiones. Pero consideremos en el nombre de Jesús. Examinaos a vosotros mismos, mirar por dentro de nosotros mismos, ver cómo estamos, saber cómo estamos delante de Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, que las trompetas sonarán. Él vendrá, Él viene en el nombre de Jesús. Él viene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tengamos en claro algo, que si en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor, no le va a dar tiempo a nada, a nadie, de poder retractarse de muchas cosas. Es tiempo hoy, ahora, en el nombre de Jesús, de comenzar a notar qué es lo que estamos cargando por dentro, que nos están impidiendo que podamos ver los resultados del poder de Dios en nosotros, los resultados de los beneficios del cielo a favor nuestro. Mirar por nosotros mismos qué es lo que está pasando en nuestro corazón, que está intentando corrompernos y que está intentando desviarnos del propósito divino, del Dios de gloria, del Dios de poder. Mirar por vosotros, mirar por dentro de nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, cómo estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo en nuestro tiempo libre o aún en nuestros tiempos de quehaceres, en donde está puesto nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardado vuestro corazón, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estos son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero bendito sea el Señor Todopoderoso, que nos libra de todo mal y aún nos librará en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque su mano se ha extendido y ninguna plaga tocará nuestra morada, ningún arma forjada del diablo prosperará sobre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él es el que nos infunde aliento, Él es el que nos hace sentar delante de nuestros angustiadores y Él es el que adereza mesa en presencia de ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra roca, Él es nuestro amparo, Él es el Dios fuerte, el Dios poderoso, en el nombre del Señor. Entonces, aunque se levante lo que se levante en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hombre o mujer de Dios, hombre o mujer que te has apartado del Señor, si estás viendo este video o si puedes llegar a estar viendo más adelante, considera estas palabras. El corazón del hombre es propenso a desviarse, a apartarse de los caminos de Dios en el nombre del Señor. Pero Dios dice que al principio los hizo rectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. En la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parece recto, pero su final es muerte. Hay un solo camino, que es el camino de vida. El Señor dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino de la vida, es el camino, la verdad y la vida. Él es el que te está llamando en el nombre de Jesús. Él es quien ha considerado que tus pasos se han desviado, pero también ha notado la necesidad que tú tienes de Él. Él aborrece el pecado, pero sabes bien que te está amando y te ama con amor eterno. Te ama y te lo demostró en la cruz del Calvario, derramando su sangre. A precio de sangre fuiste tú comprado. No permitas que usurpen tu cuerpo, no permitas que usurpen tu terreno, porque ese terreno tiene dueño y se llama Jesucristo en el nombre del Señor, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es tiempo de volverse al Señor, es tiempo de volverse al redil, es tiempo de volverse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo sé que hay personas que van a poder estar viendo este video. Hay 99 ovejas que te están esperando en el nombre del Señor. El pastor te está buscando, el pastor está anunciando a través de sus hombres y de sus mujeres su palabra, y sé que tu corazón está escuchando la voz del pastor,
pues acércate a Él. La Biblia dice que hay ovejas de Él que no están en su redil, pero oirán su voz, dice la Biblia, y entrarán en su redil. Es tiempo de acercarte a Él, es tiempo de volverte de todo tu corazón, es tiempo de no considerar los errores que has tenido. Considera el poder que tiene su sangre para limpiarte, porque cuando Él es fiel y justo, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, considera estas palabras. Vuélvete al Señor de todo tu corazón. Son tiempos complicados, sí, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Como digo, en el nombre del Señor y como un varón de Dios, aquel hombre que se puso en mi camino, que le creyó a Dios, que así como obró en su vida, también iba a obrar en mi vida. Ese hombre de Dios que está en la presencia de Dios, me dejó un dicho y dijo, gloria a Dios con zapatos, sin zapatos, en el nombre del Señor. Si los tiempos son adversos, gloria a Dios. Si los tiempos son complicados, gloria a Dios. Si los tiempos son favorables, gloria a Dios en el nombre del Señor. Pero gloria a Dios en todo tiempo. Si estamos caminando, peregrinando y estamos contentos, gloria a Dios. Y si estamos peregrinando con lágrimas, sigue diciendo gloria a Dios, secándote las lágrimas, pero sigue diciendo gloria a Dios, porque el Señor está contigo. El Señor te está tomando de la mano y te está acompañando. El Señor nunca te va a desamparar. El Señor está viendo todo el esfuerzo que tú estás dando por hacer lo correcto y no puedes. Pero como dijo Pablo, el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor, es Él quien dio un pago, es Él quien dio un pago, la redención, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de no considerar lo que se levantó al alrededor. Es tiempo de considerar que si hay mortandad en los alrededores, pues mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, el que tiene el sistema en sus manos, el que está gobernando el mundo, el gran opositor a la verdad, el gran opositor a la luz, es el quien tiene el sistema de este mundo en sus manos y él está rigiendo en el mundo, él tiene el control del mundo, pero se tiene que abstener porque los hijos del dueño del mundo, del creador del mundo, están aquí todavía en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si tú te consideras un hijo del creador del mundo, si tú te consideras un hijo o una hija del creador del mundo, pues en el nombre del Señor no tengas temor, no tengas miedo de lo que está aconteciendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor. Considera estos tiempos, que no hay penina quien pueda resistirte, que no hay penina quien pueda frenarte, no hay ninguna penina que pueda hacer flaquear tu fe, no hay ninguna penina que pueda traer desconfianza a tu corazón, ni mucho menos decepciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de levantarse. Es tiempo. Son tiempos donde un abrir y cerrar de ojos, dice el sonar de las trompetas, en el nombre de Jesús. Qué acontecimiento maravilloso será ese. Qué acontecimiento precioso. El poder ver el arrebatamiento de la iglesia. El poder notar que de un momento a otro van a haber personas que van a ser arrebatadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el mundo está expectante a todo lo que los loquitos, los cristianos están hablando. El mundo está señalando a los loquitos diciendo, mira, estos son refugiados, estos están hablando gansadas, estos están hablando blasfemia, estos están hablando cuantas palabras se le cruzan en la boca sin conocer. Ellos no entienden que esos acontecimientos se están aproximando. El dueño del mundo se está acercando, el dueño, el creador del mundo se está acercando y todo ojo le va a ver. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, es tiempo de entender, es tiempo de considerar que al principio hizo Dios al hombre recto, pero que siguieron muchas perversiones. Pero ellos siguieron muchas perversiones. ¿Cuántas perversiones se dejan ver hoy? ¿Cuántas perversiones se están corrompiendo las vidas? ¿Cuántas perversiones se están corrompiendo el corazón de esta generación?
que muchos la tienen como un estilo de vida, que muchos la tienen como que no está causando daño a nadie. No está causando daño a nadie, puede ser, pero el daño te lo está causando tú mismo. Tú desconoces el daño que te estás causando. Tú no te estás dando cuenta que tú estás satisfaciendo los deseos en este tiempo que son pasajeros, pero va a venir un tiempo, se está aproximando, donde será un tiempo eterno, y ese es el lugar donde muchos no están desconociendo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, considera que el mundo está siendo influenciado por todo el sistema de este mundo. El mundo está siendo arrastrado por tanta maldad, por tanto odio, por tantas cosas que están corrompiendo el corazón de estos jóvenes en el nombre del Señor. Hombres que se levantan a querer traer la doctrina terrenal, a decirle sin tener el conocimiento de la Biblia, a querer traer corrección a sus hijos, apartándolo de ciertas áreas que son malos, y les remarca que son áreas que no son buenas y está perfecto, pero les inculcan a hacer otras áreas que aún son más perversas, que son malas, que no son provechosas, que corrompen el corazón, y ellos se jactan por enseñarlos, se jactan por decirle que son los caminos correctos que les están mostrando en el nombre del Señor. Y eso debemos de tener en cuenta hoy en día. Tenemos que considerar que hay hombres y mujeres que están faltos de entendimiento, que no tienen el conocimiento que por la misericordia de Dios usted y yo tenemos encima en el nombre de Jesús. Y ellos están queriendo seguir sus propios caminos, creyendo que están en un lugar correcto, en una mejor postura, que están teniendo el mejor perfil delante de los hombres para ser visto de ellos en el nombre del Señor. Pero Dios está queriendo que simplemente puedan doblegar su corazón a estas simples palabras. A estas simples palabras de poder considerar de que aunque no puedas creerlo, te esfuerces por poder considerar de que hay algo que se va a cumplir en tu vida a través de estas palabras, y algo va a acontecer cuando tú te animas a creer. Un cambio se va a notar en tu vida, en tu corazón. Algo va a causar en tu vida, en tu familia. Tú no te das cuenta, y es algo que a mí se me quedó plasmado en el corazón. Yo puedo dejarle una mejor herencia a mis hijos. Puedo dejarle una mejor casa, puedo dejarle un auto, puedo dejarle lo que yo me imagine poder dejarle si está en mi poder de hacerlo. Pero yo entendí que hay algo que no se compara con nada: el poder dejarle el camino del Señor, el poder considerar en estos tiempos que ellos deben ser instruidos en el nombre del Señor en este camino, en el camino correcto, en el camino donde puedan ellos encontrar muchas preguntas que hoy el mundo se está preguntando y no pueden encontrar unas respuestas en el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, considere esto en el nombre del Señor. Jóvenes que están con su corazón corrompidos, creyendo ellos mismos saber y estar en una mejor postura que otros. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, y a veces he considerado con mis ojos y mi corazón se ha derramado delante de Dios por notar que hay jóvenes en este tiempo que ellos creen estar en lo correcto y sus corazones están corrompidos, sus caminos no son rectos, no son correctos. De un abrir y cerrar de ojos lo visitará la muerte. ¿Y dónde ellos se encontrarán después? Ese es el miedo, ese es el temor de Dios que un hijo de Dios en este tiempo tiene que tener, de considerar cómo estamos nosotros, pero también no descuidar la necesidad de aquellos que creen estar en lo correcto, en el nombre del Señor. Hoy en día notemos en el nombre de Jesús, notemos en el nombre del Señor que hay corazones que están llamando a gritos por una respuesta. Están pidiendo a gritos en el nombre del Señor por una solución. Están pidiendo a gritos en el nombre del Señor por un cambio genuino, un cambio para sus vidas, un cambio, y ellos no pueden abrir la boca y poder exponerlo. ¿Por qué? Por el que dirán, por causa de la razón, porque ellos se sienten que al exponer eso, alguien se va a levantar para exponerle sus razones, a decirle estás equivocado, pero yo tengo la razón y te voy a decir por qué. Y ellos se sienten miedo por esa causa. Pero este es el tiempo donde la Biblia dice: buscadme y me hallaréis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice la Biblia, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces, en el nombre del Señor.
Es un gran misterio donde estos tiempos pude notar que Dios te lleva a diferentes escenarios donde tú puedes experimentar niveles fuertes, niveles muy poderosos, niveles donde uno queda sorprendido de cómo Dios trabaja, de cómo Dios se mueve, de cómo Dios obra a través de la palabra. Y me he quedado sorprendido, he quedado atónito por poder ver y considerar cómo en un abrir y cerrar de ojos, cómo la palabra de Dios transforma, cómo Dios obra, cómo Dios quebranta. Y al notar eso me pude mirar a mí mismo y pude considerar, Señor, ahora entiendo por qué tú ves de lejos la soberbia y miras de lejos al altivo, pero ves al humilde, y sobre el humilde tú estás, porque muchos no están considerando cuál es el poder de Dios, que con las simplezas de Dios puede transformar el mundo, puede transformar una vida, puede transformar una familia. Pero los hombres se creen más que Dios, se creen más con sus propios pensamientos, se creen sobre los pensamientos de todos, y ellos están erróneos, y Dios los está mirando, esperando que ellos puedan doblegarse y puedan quitar ese orgullo, ese rencor, esa falta de perdón, puedan quitar ese yo puedo, pueden quitar esa prepotencia que ha gobernado el corazón, y puedan darle lugar a la palabra del Señor. Y quedé sorprendido en ese tiempo, en el nombre de Jesús, en esos días donde solamente una palabra pude soltar en una vida, en un corazón, en un joven. Y ese joven comenzó a quebrantarse delante de mí. Comenzó a quebrantarse. Yo no podía reaccionar en ese momento. De poder verlo reír, de poder verlo hacer chistes. Y cuando abrí mi boca para soltar una palabra, ese joven comenzó a llorar. Casi salí corriendo de ese lugar porque no entendí qué es lo que estaba pasando. Ese joven estaba siendo ministrado por la palabra de Dios. Había algo que se le había descubierto en su corazón. Él se quebrantó y comenzó a entender de que había una gran necesidad en él, y se encontró con una persona que no le iba a plantar sus propios razonamientos, sino que estaba entendiendo la gran necesidad que él tenía, y comenzó a soltarse, y comenzó a abrirse, y comenzó a recibir. Hoy en día es un hombre de Dios, hoy en día está parado en la palabra de Dios, está firme con la convicción del Dios que lo llamó, con la convicción del Dios que entendió que es lo que necesitaba en el nombre de Jesús. Hoy en día Dios está esperando ese tipo de corazones. Ese tipo de corazones está esperando el Señor, de poder notar en el nombre de Jesús hombres que están siguiendo sus propios caminos, hombres que están siguiendo sus propios deseos. La Biblia dice: en los postrer tiempo habrá burladores que andarán sus malvados deseos, según sus malvados deseos. En el nombre del Señor, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esos son los que están dentro del pueblo de Dios, dentro del camino del Señor, que están siendo infiltrados, que se están metiendo, que están intentando meterse para traer libertinaje a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que están tratando de meterse dentro del pueblo de Dios para corromper el corazón de sus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, abstenerse a eso. Tiembla, pero no peques en el nombre de Jesús. Estad atento en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Pero en estos tiempos, en el nombre de Jesús, en estos tiempos, la palabra del Señor nos estaba ministrando en este pasaje. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Impactó mi corazón esta palabra. ¿Cómo puede ser que el corazón se corrompa de un momento a otro? ¿Cómo puede ser que el corazón de los hombres se corrompan de un momento a otro, no considerando que los ojos del Creador están sobre ellos? Y es fácil, pude notarlo fácilmente yo en mi interpretación humilde, de poder notar de que, como siempre lo digo, el mundo está preparado para creer a lo que ve, pero Dios está esperando de que haya alguien, haya un hombre, haya una mujer que pueda creerle a Él, que aunque no lo vea, Él es, y ahí comenzar Él a moverse, a obrar y a hacer lo que Él tenga que hacer, a manifestar su poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Son tiempos en el nombre de Jesús
donde Dios está ansioso, donde Dios está impaciente. Me atrevo a decir de esa manera, Dios está más que impaciente de poder comenzar a moverse de una manera fuerte, de una manera sobrenatural, de una manera poderosa en los corazones de esta generación, en los corazones de los jóvenes, en los corazones de los adultos, de los ancianos, no importa la edad que tenga. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Son tiempos donde Dios está expectante a poder encontrar un lugar en el corazón de alguien, a poder encontrarle a alguien que le pueda creer y le pueda seguir, se pueda acercar a Él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque entiende que al principio Él los creó correcto. Pero los hombres, muchos, buscaron muchas perversiones, dice la Biblia. Solamente esto he hallado, dijo Salomón, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos fueron tras caminos erróneos y corrompieron su corazón. Se alejaron de la presencia de Dios, se alejaron de su cobertura, se alejaron de sus beneficios, se alejaron de todo lo que Dios tenía pensado entregarles. Han desperdiciado esos tiempos por ir en pos de sus corazones, de sus propios deseos. Han ido en pos de esos caminos torcidos y han perdido el tiempo y no han podido disfrutar todos los deleites que el Señor había tenido en sus manos y aún los tiene para entregárselos en el nombre del Señor. Pero estos son tiempos donde la Biblia te dice, la palabra del Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos a ver cómo hoy en día estamos para poder alinearnos a su voluntad, para poder enriquecernos en el nombre del Señor, en su gracia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estad atento en el nombre del Señor. La Biblia nos habla y con esto culmino. Vuelvo a repetir este versículo y con esto culmino. He aquí solamente esto he hallado, dijo Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y hoy podemos notar que así como Ana encontró la desilusión, hombres y mujeres han perdido la herramienta eficaz de sus manos. Hombres y mujeres han perdido la herramienta eficaz de sus manos y ha permitido que su corazón se corrompa. ¿Cuál es esa herramienta eficaz en las manos de un hombre y de una mujer de Dios que ha provocado que su corazón se corrompa? ¿Cuál es la falta de esa herramienta? ¿Cuál es esa herramienta? La oración. La oración. Segundo libro del libro de Reyes, capítulo 6, nos habla de una historia de Eliseo.